Ok, chicos, vamos a continuar, ¿les parece? El día de ayer nos quedamos en esta parte, ¿cierto? En los glucosaminoglucanos, ¿cierto? Entonces, Ok. con todos los glucosaminoglucanos jóvenes, pues nada más recuerden que son secuencias repetidas de carbohidratos, ¿sí? De monosacáridos unidos a, ojo, están unidos a aminoácidos, no están unidos a proteínas propiamente, ¿ok? Están unidos a aminoácidos. Algunos ejemplos de los glucosaminoglucanos son el ácido hialurónico, sulfato de heparina, sulfato de condroitina y sulfato de queratina. Es importante que se los aprendan porque en el examen preguntan ejemplos, pero aquí la parte más importante, porque además de los glucosaminoglucanos, tenemos también otro tipo de moléculas que reciben de proteoglucanos. Y los proteoglucanos no son otra cosa más que no son otra cosa más que proteínas unidas a monosacáridos. ¿Ok? Pero bueno, proteínas unidas a glucosaminoglucanos, pero ¿qué glucosaminoglucanos específicamente? Los que tienen sulfato. Entonces, las proteínas que se van a unir a glucosaminoglucanos, ¿cuáles van a ser? Los que tienen sulfato. Es decir, sulfato de heparina, sulfato de condroitina y sulfato de queratina. Esos son muy comunes que se unen a proteínas para formar proteoglucanos. ¿Ok? Entonces, jóvenes, los glucosaminoglucanos sulfatados se van a unir a proteínas. ¿Sí? Y esa unión de una proteína con con glucosaminoglucano sulfatado recibe el nombre de proteoglucanos. Y los proteoglucanos jóvenes son bien, bien importantes porque son el componente principal de la matriz extracelular. ¿Recuerdan lo que vimos ayer de la matriz extracelular? ¿Qué otro nombre recibe la matriz extracelular, jóvenes? ¿Alguien tiene que levantar la mano? ¿Qué pasó? Era yo, profe, es que no veía la diapositiva, pero ya me apareció. Ya, ok, perfecto. Entonces, estábamos ¿en qué estábamos? Denme un segundito, por favor. Ok, chicos. Entonces, estamos en la parte de que los glucosaminosulfatados se van a unir a proteínas, ¿cierto? Y estos reciben el nombre de proteoglucanos, ¿ok? Ahora, lo que es importante es que sepan qué glucosaminoglucanos se van a unir a las proteínas. Única y exclusivamente se van a unir a aquellos que están sulfatados o que tienen grupos sulfatos, ¿ok? ¿Como cuáles? Sulfato de heparina. Exactamente, sulfato de heparina, sulfato de condroitina y sulfato de queratina. Estos tres tipos de glucosaminoglucanos es muy común que se unan a proteínas. Y al unirse a proteínas, ahora reciben el nombre de proteoglucanos. ¿Ok? ¿Hasta aquí dudas, por favor, jóvenes? No, profe, dejo de transmitir. ¿Ahora? Ya. Ya se ve. Entonces, los proteoglucanos jóvenes son bien importantes porque son el componente principal de la matriz extracelular. Recuerden que la matriz extracelular es esa red entre proteínas y otro tipo de moléculas y monosacáridos que se encuentran entre una célula y otra célula. Recuerden que entre una célula y otra célula hay un espacio que recibe el nombre de espacio intersticial. Ahí se encuentra precisamente la matriz extracelular, ¿ok? De hecho, la matriz extracelular también recibe el nombre de matriz intersticial, haciendo referencia precisamente al espacio, ¿ok? Entonces, los proteoglucanos jóvenes son el principal son el principal componente de la matriz, de la matriz extracelular. ¿Ok? Entonces, entre estos proteoglucanos que se encuentran como parte entre esas proteínas que se encuentran como parte de los proteoglucanos, se encuentra el colágeno. ¿Recuerdan cuáles eran los pasos de la síntesis del colágeno? Primer paso era ¿cómo se llamaba cuando recién se sintetizaba el colágeno?
¿Era la pre-procadena alfa? Exactamente, la proprecadena alfa, ¿cierto? Y la proprecadena alfa se caracterizaba porque tenía algo. ¿Qué tenía? Un péptido señal. Un péptido señal. Ok. Entonces, perdía el péptido señal, ¿cierto? Y ahora se llamaba precadena alfa, ¿sí? Después de la precadena alfa, ¿cuál era el siguiente paso? La hidroxilación. Hidroxilación. ¿En qué residuos? La prolina y La prolina y lisina. Exactamente. Y después, ¿cuál era el siguiente paso? La glucosilación. Ok, ¿de qué moléculas y en qué aminoácidos? de glucosa y galactosa en la prolina y lisina. En los mismos aminoácidos, ¿cierto? Donde se lleva a cabo la hidroxilación. Chicos, entonces, ¿están de acuerdo que básicamente en glucosaminoglucanos yo les comenté que es una secuencia repetida de monosacáridos? Y que un proteoglucano no es otra cosa más que un glucosaminoglucano unido a una proteína, ¿cierto? Entonces, el colágeno es una proteína como tal, ¿cierto? Y además está altamente glucosilado. Entonces, ¿creen que el colágeno glucosilado forme parte, esté considerado como un proteoglucano? Sí. ¿Sí? De hecho, el colágeno es uno de los principales proteoglucanos que forman parte de la matriz extracelular. ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas, por favor, jóvenes? ¿Dudas, jóvenes, por favor? No, profe. No, profe. No, Entonces, profe. entre las funciones que tiene la matriz extracelular es dar soporte, dar estructura, ¿ok? Entre las diferentes células que están conformando un tejido. Pero otra función importante que tiene la matriz extracelular es retener agua. Y si retiene agua, chicos, entonces va a hidratar los tejidos. Entonces, esto es una función importante porque para la piel. Recuerden, chicos, que como parte del envejecimiento es la deshidratación, ¿cierto? Entonces, si hay deshidratación es como parte del envejecimiento, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué creen ustedes, chicos? Que entonces, en una persona adulta, en una persona de la tercera edad en adelante, ¿creen que tenga la misma cantidad y la misma calidad de matriz extracelular respecto a una persona joven? Por ejemplo, en la piel. No. No. Ya no lo tiene. No lo tiene. Eso es lo que hace que precisamente una persona de la tercera edad, de términos generales, esté más deshidratada con respecto a una persona adulta joven. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene menor cantidad de matriz extracelular. Y la función de la matriz extracelular, entre otras de las funciones, es hidratación de la piel. ¿Cómo lo hace? Reteniendo agua. ¿Ok? Y también y también tiene la función de regular la entrada y salida de ciertas moléculas, ¿sí? Moléculas de eliminación y otras moléculas que son importantes y que permiten su entrada y que no permiten su salida, para que se queden ahí. Entonces, dentro de la función de la matriz extracelular jóvenes es dar soporte, dar estructura y dar forma a las células que forman parte del tejido, ¿sí? Pero otra función también súper importante es hidratación. ¿Cómo lo hace? Reteniendo agua. Y si retiene agua, chicos, entonces funciona el colágeno específicamente, o la matriz extracelular funciona como un anti-envejecimiento. ¿Sí? ¿Por qué, jóvenes? Por el colágeno, precisamente. ¿Ok? Entonces, chicos, también entonces los proteoglucanos se van a conectar entre sí, ¿sí? Formando redes muy complejas, y esas redes ayudan a mantener precisamente tersa la piel, lo que evita la formación de las arrugas cutáneas, ¿sí? Entonces, si evita la formación de las arrugas cutáneas, refuerzan la estructura de la piel, dándole flexibilidad, firmeza e hidratación. Entonces, esto es lo que hace que precisamente el famoso, todos saben que es el Botox, ¿cierto? ¿Qué es el Botox como tal? ¿No es ácido hialurónico? ¿Con qué? Con colágeno. Con colágeno tipo 1, específicamente. ¿Sí? Entonces, ahora entienden, chicos, por qué entonces la función precisamente del colágeno como un anti-envejecimiento, porque tiene esa capacidad de estiramiento, y esa capacidad de estiramiento. ¿Sí? Ok. ¿Dudas hasta aquí, por favor, jóvenes? ¿No? ¿Puedo continuar?
Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Ahora vamos a ver, chicos, el tejido óseo. ¿Ok? Vamos a entrar con hueso. Y de hueso primero vamos a ver la estructura. ¿Ok? Y vamos a ver como que las partes más importantes. Las partes más importantes del tejido óseo, número uno es el periósteo. ¿Sí? El periósteo, jóvenes, es una membrana la cual contiene vasos sanguíneos, o la cual está relacionada con los vasos sanguíneos. ¿Ok? Además del periósteo, chicos, los otros puntos importantes son los conductos de Haber. Los conductos de Haber ayudan al transporte de oxígeno, ¿sí? Y ahí hay la eliminación de desechos, como CO2 o cualquier otro metabolito que ya no es utilizado por el cuerpo, ¿ok? Entonces, función de los conductos de Haber, por un lado, transporte de oxígeno y por otro lado, eliminación de metabolitos, ¿ok? Esa es una pregunta de examen, ¿vale? Ahora, las otras dos estructuras importantes del hueso es que el hueso tiene una parte que se recibe el nombre de hueso compacto y otra parte que recibe el nombre de hueso esponjoso. El hueso compacto, jóvenes, es la parte más externa y es compacto porque es precisamente los sitios de unión de los músculos. Y tiene que ser muy compacto precisamente, ¿sí? ¿Para qué? Para que el hueso tenga la capacidad de resistencia para que todos los músculos se puedan unir a esos sitios. Y por otro lado, el hueso esponjoso es la parte interna del hueso, ¿sí? Entonces pueden observar como poros, como una porosidad, ¿sí? Entonces, ¿dudas, chicos, entre qué es el hueso esponjoso y qué es el hueso compacto? Profe, ¿lo podría repetir bien, por favor? Sí, no te Se preocupes. cortó mi audio. No te preocupes. A ver, el hueso, eso es importante, ¿vale? Porque es muy común que pregunten en el examen. Diferencias entre hueso compacto y hueso esponjoso. El hueso compacto, jóvenes, es muy denso, es muy duro, es muy resistente. Y es necesario que sea así. El hueso compacto también, chicos, no contiene irrigación. ¿Ok? Y es muy resistente porque en estos sitios, en el hueso compacto, es en donde se lleva a cabo la unión de los músculos. Entonces necesitamos que sea muy resistente, precisamente, ¿cierto? Muy denso, muy duro, para que este tenga la suficiente firmeza o la suficiente fuerza para que los músculos no afecten al hueso. Y tenemos por otro lado el hueso esponjoso. El hueso esponjoso, jóvenes, se caracteriza porque es muy ligero, pero sobre todo muy poroso y porque contiene irrigación, ¿sí? Entonces, el hueso esponjoso, jóvenes, es la parte interna del hueso. ¿Y el hueso compacto qué sería? ¿La parte externa o qué? Sí. Sí, la parte externa. Exactamente, que es el sitio de unión de los músculos, ¿cierto? ¿Sí? Y finalmente, chicos, también en los huesos largos contienen algo que se llama la médula ósea, ¿ok? Y tenemos dos tipos. ¿Alguien sabe qué es la médula ósea? ¿Han comido el famoso caldo de caderas, algo así en Tehuacán? ¿O han escuchado hablar del famoso caldo de cadera, algo así en Tehuacán? ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado? Sí, ya. O sea, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿De qué? ¿De cadera? Yo lo conozco como guasmole de cadera, pero Ok, no sé si. ok, un diferente nombre, ¿no? Pero básicamente es lo mismo. Y es muy famoso, chicos, porque literalmente te dan el hueso. Entonces, el hueso también, en términos coloquiales, ya en las familias mexicanas lo conocen como tétanos. ¿Sí? El famoso tuétano, o sea, es la parte interna del hueso. Muchas personas les encanta, ¿no? O sea, comen la carne y aparte ya en la parte interna del hueso lo están chupando, por decir, utilizar una palabra coloquial. Eso es la médula ósea, jóvenes. La médula ósea, chicos, inmunológicamente hablando, es el sitio donde se lleva a cabo la producción o la síntesis de todas las células del cuerpo humano, de todas las células hematopoyéticas. Entonces, función de la médula ósea, jóvenes, hematopoiesis, ¿sí? Y cuando digo hematopoiesis, ¿qué estoy diciendo realmente? Producción o generación de células de la sangre. Y tenemos dos tipos de médulas. Tenemos la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. La médula ósea roja es propiamente la médula o la parte en donde se lleva a cabo la producción de las células de la sangre, ¿sí? O la hematopoiesis. Y la médula ósea amarilla es tejido adiposo. Funciona como nutrientes.
para las células que se están produciendo ahí en la médula ósea. ¿Dudas, jóvenes, hasta aquí, por favor? ¿Puede volver a repetir lo último, profe? Sí. Hay dos tipos de médula ósea, la roja y la amarilla. La médula ósea amarilla es tejido adiposo, o sea, es grasa, en otras palabras. ¿Ok? Y por otro lado, la médula ósea roja es la médula que propiamente en donde se lleva a cabo ¿qué? La producción de las células de la sangre. Digan ejemplos de células de la sangre, jóvenes. Glóbulos blancos. ¿Ok? Por ejemplo. Los eritrocitos. Ok, eritrocitos. Cuando dicen glóbulos blancos, un poquito más específico. Leucocitos. 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 Ok. ¿Más nombres? Sin miedo, jóvenes. Los trombocitos. Los trombocitos no son propiamente células. Nombres, jóvenes, sin miedo, no se preocupen. Las plaquetas. Las plaquetas tampoco son células, pero bueno, sí. Neuronas. Neuronas están en el cerebro, ¿no? No son propiamente de la sangre. Células de la sangre. Han hecho hablar de macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, células dendríticas, mastocitos, polimorfonucleares, granulocitos, todos esos. Neutrófigos, eosinófigos, basófigos. Todos esos son los... Cuando hablamos de células de la sangre, se divide en dos grupos, en glóbulos blancos y glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los eritrocitos propiamente, y los glóbulos blancos son todo el resto. Son las natural killer, los linfocitos citotóxicos, los linfocitos TCD4, CD8, macrófagos, dendríticas, linfocitos B. Pues todo ese tipo de células, chicos, el proceso mediante el cual se van a sintetizar, a producir, recibe el nombre de hematopoiesis. ¿Ok? Y la hematopoiesis, ¿en dónde se lleva a cabo? ¿Jóvenes? La médula ósea roja. En la médula ósea roja, exactamente. Y ahí vienen los problemas de las leucemias. ¿Han escuchado hablar de las famosas leucemias? Entonces las leucemias precisamente se derivan aquí a nivel de la médula ósea. ¿Ok? No me voy a meter en tipos de cánceres, ¿ok? Pero nada más rápidamente. Cuando hablamos de leucemias, tenemos dos tipos de leucemias. Las agudas, leucemias linfoblásticas agudas y leucemias linfoblásticas crónicas. ¿Han escuchado de que muchos niños, muchos infantes mueren a causa de leucemias, precisamente? Los infantes es muy común que fallezcan de leucemias linfoblásticas agudas. Cuando es aguda, el único tratamiento hasta la fecha relativamente eficaz es el trasplante de médula ósea. ¿Sí? O sea, esta médula ósea que está precisamente en el hueso largo, eso es lo que le van a trasplantar a un paciente. ¿Sí? Y que es y la probabilidad de que sea aceptado es un 50%. O sea, realmente es muy bajo. ¿Sí? O sea, primero, por un lado, es que el paciente sobreviva a la cirugía. ¿Sí? Porque te depletan el sistema inmune. Te eliminan por completo el sistema inmune. Entonces una persona queda completamente susceptible a cualquier tipo de infección. Cualquier tipo de infección. Entonces, primero, número uno, que la persona sobreviva a la cirugía. Y si sobrevive, punto número dos, que haya aceptación del trasplante de médula ósea. Sí, entonces es muy complicado realmente, ¿no? Entonces, a pesar de que los niños reciben aquí en México trasplante de médula ósea, es la probabilidad de que realmente esta sea exitosa realmente sigue siendo baja. ¿Ok? Me quedo con esto, jóvenes. No me quiero meter más en temas de leucemias. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, por favor? No, profe. No, profe. No, profe. Ok, chicos. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos precisamente la estructura del tejido óseo. ¿Sí? Entonces, chicos, ¿recuerdan que eran los conductos de Haber? Que transportaban el oxígeno. Sí, Y la asociación de metabolitos. Exactamente. Y después, chicos, tenemos el tejido esponjoso. ¿Recuerdan el hueso esponjoso? Es rico en vasos sanguíneos y es muy poroso. ¿Ya vieron todos los vasos sanguíneos que están ahí? Y además de que era rico en vasos sanguíneos, la característica, ¿cuál es la característica? ¿Presentaba qué? Presentaba algo, poros. Presentaba poros, precisamente. Eso es lo que hace que sea muy ligero, que sea poco resistente. ¿Ok? Entonces,
cuando cuando se lleva a cabo la remodelación ósea, o sea, nosotros, por ejemplo, nos fracturamos, ¿ok? Y si nos fracturamos, el hueso tiene la capacidad de poder regenerarse, ¿ok? Entonces, lo primero que va a suceder, jóvenes, en una remodelación ósea, supongamos que, o sea, el tejido óseo, chicos, se está remodelando todo el tiempo, ¿ok? Se está remodelando. Y esto es importante que lo entiendan, porque ahí vienen las patologías. Seguramente han escuchado hablar de la famosa osteoporosis o la famosa osteopenia. Aquí radica precisamente la osteopenia o la osteoporosis, ¿ok? Entonces, en la remodelación ósea, jóvenes, recuerdan que los macrófagos son células que fagocitan y que dependiendo del sitio, anatómicamente hablando, dependiendo del sitio, reciben un nombre o reciben otro. Sí, o sea, ese mismo macrófago, solo que dependiendo de si está en hígado, en pulmón, en hueso, recibe un nombre diferente. En el caso de los macrófagos de hueso, recibe el nombre de osteoclastos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de la sangre, se recibe el nombre de macrófagos. ¿Sí? En sangre es el nombre de macrófagos. En hígado reciben otro nombre. En pulmón reciben otro nombre y así sucesivamente. En el hueso, los macrófagos reciben el nombre de osteoclastos. ¿Ok? Entonces, en la remodelación ósea, el primer paso, jóvenes, es la reabsorción de los minerales. Ese va a ser el primer paso. Entonces, los osteoclastos, lo primero que te van a hacer, jóvenes, lo primero que te van a hacer es precisamente reabsorber todos los minerales. Porque eso es importante. ¿Para qué, jóvenes? Para que estos sean reutilizados nuevamente. ¿Qué minerales son los que están en gran cantidad en el hueso? Calcio, y además de calcio, ¿qué otro mineral? Hierro. Fósforo. ¿Sí? Calcio y fósforo. Pero calcio es el principal. Entonces, los osteoclastos lo primero que hacen es reabsorber todo el calcio posible. ¿Ok? La mayor cantidad de calcio posible. Y ya que el macrófago reabsorbió la mayor cantidad de calcio posible, ahora te va a eliminar las células muertas. ¿Sí? Entonces te va a eliminar las células muertas. ¿Para qué? Para hacer espacio. Y ya que hay espacio, ahora vengan nuevas células del tejido óseo para que empiece a regenerarse el tejido. Las nuevas células que van a generar responsables de la regeneración del tejido óseo reciben el nombre de osteoblastos. ¿Sí? Entonces, primero vienen los osteoclastos y te reabsorben todos los minerales. ¿Ok? Ya que limpiaron toda la zona, vienen los osteoblastos y los osteoblastos empiezan a madurar para convertirse propiamente en células de hueso maduras y para regenerarse el hueso por completo. ¿Sí? Ahora, cuando vimos el tema de hormonas, ¿recuerdan cuál es la hormona que estimula el crecimiento? HGH. Ok, ¿nombre completo? Se llama hormona de crecimiento, pero también tiene otro nombre. ¿Era la somatotropina? Exactamente, la somatotropina. Entonces, jóvenes, en la infancia, tanto en la infancia como en la adolescencia, la somatotropina estimula con gran intensidad el crecimiento de los huesos largos. ¿Ok? Entonces, por aquí está. Bien, chicos, ¿están viendo la diapositiva? Sí, profesor. Entonces, la hormona de crecimiento, jóvenes, te estimula lo que es en la infancia y en la adolescencia. Por un lado, te estimula el metabolismo del tejido adiposo, es decir, para que no tengamos grasa en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante porque, o sea, cuando en la infancia y en la adolescencia, cuando una persona, digamos que tiene como sobrepeso, la misma hormona, la somatotropina, te regula los niveles de saciedad o de hambre. Entonces dice, ok, por eso es muy común que los niños gorditos no tengan hambre, pero no es que no tengan hambre, es que la somatotropina te está liberando los ácidos grasos del tejido adiposo. ¿Para qué? Para aumentar los niveles de glucosa. Y de esa manera reducir el tejido adiposo, la cantidad de tejido adiposo.
Y además de esto, también la somatotropina te estimula el crecimiento de los huesos largos. ¿Sí? Entonces súper bien. De hecho hay documentales, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, a los alemanes les dieron somatotropina. Ustedes saben que los alemanes actualmente son muy altos. Los japoneses también. Los japoneses nunca fueron altos, en realidad, tenían estatura promedio. De la Segunda Guerra Mundial se les dio somatotropina y actualmente eso hace que sean altos, precisamente. ¿Okay? Después ya se hicieron muchas investigaciones prohibidas, en realidad. ¿Okay? Entonces, y además de crecimiento jóvenes, también te estimula el crecimiento de los huesos largos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, por favor, jóvenes? Entonces estaría súper bien, ¿no? Que en la infancia, por ejemplo, los que somos chavos, los que somos bajos de estatura, pues que nos dieran somatotropina. ¿Sí? Ok. Entonces, ok. Entonces, ahora, hay ocasiones, jóvenes, en donde hay ocasiones en donde hay... otra cosa que se me pasaba. La somatotropina también ayuda a que el hueso reabsorba la vitamina D. ¿Sí? Entonces la somatotropina también ayuda a que el hueso reabsorba la vitamina D. Y esto es importante, jóvenes, porque los niveles de la hormona de somatotropina van disminuyendo con edad. Entonces, en la infancia tenemos gran cantidad de somatotropina, en adolescencia seguimos teniendo somatotropina, y después por ahí de los 20 años, como que nuestros niveles de somatotropina empiezan a disminuir. ¿Sí? Y después ya en la edad adulta joven ya no seguimos produciendo tanta somatotropina, lo cual hace que nosotros ya no crezcamos, ya no sigamos creciendo, ¿no? En estatura. De hecho es todo lo contrario, ¿sí? Aunque hay algunas patologías relacionadas a la somatotropina. Ok, entonces, básicamente, jóvenes, lo que estoy diciendo es que la somatotropina también ayuda para que el hueso reabsorba el calcio, ¿cierto? Y entonces hay una hormona. ¿Recuerdan cuando vimos el tema de hormonas? ¿Cuál es la hormona responsable de mantener los niveles, las concentraciones de calcio en sangre? Una que reabsorbía el calcio del estómago, del intestino delgado, y también permitía la liberación de calcio de los huesos cuando los niveles de calcio en sangre eran muy bajos. La hormona paratiroidea. ¿Recuerdan la hormona paratiroidea? Ok. Entonces, la hormona paratiroidea, jóvenes, tiene la capacidad de regular y mantener las concentraciones de calcio en sangre. Cuando los niveles de calcio en sangre son bajos, esta hormona sensa los niveles y los incrementa. ¿De dónde? Los reabsorbe del intestino delgado y también de los huesos. ¿Sí? Entonces hay patologías relacionadas a hiperparatiroidismo e hipoparatiroidismo. Si hay mayor cantidad de hormona paratiroidea, ¿qué creen ustedes? ¿Que la concentración de calcio sea más alta o más baja en sangre? Mayor. Sea más alta, exactamente, más alta, ¿sí? Porque reabsorbe mayor cantidad de calcio. Y por otro lado, cuando es un problema de hipoparatiroidismo, ¿qué creen que sea? Hay menor concentración. Exactamente, menor concentración. Esto tiene que ver con la sintomatología, dependiendo de es hiper o hipo. Pues por ejemplo, una hipercalcemia, pues va a haber fatiga, pérdida de memoria, dolor muscular, hipercalciuria, o polidipsia, poliuria. Y cuando hay un estado de hipocalcemia, pues hay también tetania, confusión, desorientación y así sucesivamente. De tal manera que de forma general, en cuanto a los trastornos del metabolismo del hueso, tenemos el hipoparatiroidismo, los cual es una afección, la cual esta se caracteriza por niveles bajos bajos de la hormona paratiroidea. Y si hay niveles bajos de la hormona paratiroidea, por ende, los niveles de calcio en sangre que son altos o bajos.
¿Altos? A ver, no hay hormona paratiroidea. O sea, la hormona paratiroidea Va. lo que hace es incrementar tus niveles de calcio en sangre. Y si no hay esta hormona, ¿Están más bajos? exactamente están bajos. ¿Sí? Ok. Entonces, la hormona paratiroidea regula los niveles, permite mantener niveles de calcio y de, ¿ok? De tal manera que si hay hipoparatiroidismo, los niveles de estos van a estar bajos, ¿sí? Y por otro lado, cuando es hipertiroidismo, es todo lo contrario, ¿sí? Entonces, cuando es hipertiroidismo, los niveles de calcio en sangre incrementan, son más altos de los normales, ¿sí? Son más altos de los normales. Y los síntomas de un hiperparatiroidismo tardan un poquito en aparecer, ¿no? Y entre estos síntomas se encuentra fragilidad en los huesos. Eso es bien importante, jóvenes. A ver, en un estado de hiperparatiroidismo, ¿incrementa la concentración de calcio en huesos o en sangre? En sangre. En sangre. Dicho de otra forma, se permite la liberación de calcio a partir de los huesos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo esperan ustedes encontrar una persona con hipertiroidismo con todos sus huesos? ¿Como muy fuertes o un poco así como medios sensibles o medios ligeros? Sensibles. Exactamente. Eso va con la sintomatología. Entonces, hay una fragilidad en los huesos, puede haber cálculos renales, porque hay mucho calcio precisamente, ¿no? Hay mucho calcio, porque el calcio se va a eliminar por medio de la orina y se va a acumular en los riñones y se pueden formar cálculos renales, ¿no? Entonces, el tratamiento es monitorear constante o cirugía. ¿Dudas, jóvenes, por favor? No, profe. ¿No? Ok, chicos, si no hay dudas, lo dejamos aquí, por favor, y mañana continuamos. ¿Ok? Gracias. ¿Sí, jóvenes? Sí, gracias. Que tenga buen día. Reparen sus apuntes, jóvenes, por favor. Ok, lo dejamos aquí, por favor, y mañana continuamos. Gracias, jóvenes. Cuídense. Adiós, chicos, cuídense. Bye. Gracias igualmente. Hasta luego, profe.